Jesús Soto fue partícipe de una sensibilidad que produjo cambios en nuestros modos de ver y concebir el fenómeno estético. Creó un lenguaje alusivo al tiempo, al espacio, la materia, la vibración y al movimiento, lo cual propicia experiencias inéditas que enriquecen el campo de lo visual. Jesús Soto nace el 5 de junio de 1923 en Ciudad Bolívar, Venezuela. El estado Bolívar se encuentra situado en la región suroriental del país. Aquí, donde nace Soto, es una zona de vastas extensiones de tierra, con monumentales caídas de agua y grandes ríos. En Ciudad Bolívar es que transcurre la infancia y parte de la adolescencia del artista, entre pintorescas calles a orillas del río Orinoco. Desde 1942 a 1947, estudia en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas. Desde los inicios de su carrera, mostró inclinaciones por las formas sintetizadas. En los paisajes, bodegones y retratos que realizó durante sus años de formación, se advierte la influencia de Cézanne y los pintores cubistas. Flores Amarillas de 1946 es un ejemplo de estas primeras producciones caracterizadas por una esquematización formal y compositiva. Desde la Escuela de Artes Plásticas yo me planteé la historia de la plástica, de la pintura, como una investigación. Es decir, para mí el arte es conocimiento, mucho más que como en general se quiere decir que el arte es expresión. Ante todo es conocimiento y conocimiento de fenómenos no solamente digamos naturales, sino en general universales. Así para mí lo más importante fue la búsqueda de impresionistas, que yo los impresionistas los considero unos científicos en el arte, luego Cézanne, el cubismo, pasándolo inmediatamente por la obra de Mondrian y Malevich y todos los constructivistas, llegué yo a plantearme el problema del espacio-tiempo y tratar de construir un espacio multidimensional. Soto fue muy estudioso y de hecho es uno de los grandes investigadores plásticos y científicos y visuales de la historia del arte del siglo XX, y él incorporó sus conocimientos sobre física y sobre el problema de la desmaterialización del objeto y la transformación del objeto en energía. Ya en el año 1947 es nombrado director de la Escuela de Bellas Artes de Maracaibo. En 1950 obtiene una beca para estudiar en Francia. Viaja a París, donde emprende el camino hacia la abstracción. Cuando yo llegué a París en octubre del 50, y al llegar, bueno, me recibieron los disidentes que eran mis amigos de la escuela, estudiamos juntos. Y yo fui, no sé si el mismo día o el día siguiente, a una reunión. Lamentablemente ese fue como la última reunión de los disidentes, porque yo me di cuenta que el grupo se estaba deshaciendo o se estaba dividiendo. Y después Alejandro Otero y yo nos fuimos a tomar una cerveza, y yo empecé a preguntarle qué era lo que frecuentaba, como galería, como museo. Y entre tantas cosas me habló de la galería de Denis René, que era la galería donde se exponía el arte abstracto, porque aquí no había donde exponerlo. Yo tuve la suerte, a través de Alejandro Otero y M. Battisti, de entrar en ese mundo, y fue así como yo conocí a Denis René, que era la directora de la galería, que era el otro polo, junto con Realité Nouvelle, el otro polo del arte abstracto. Luego, visita Holanda para estudiar la obra de Mondrian y su concepto neoplasticista. Realiza entonces piezas con colores planos y líneas curvas, con el objetivo de dinamizar sus rigurosas construcciones, que se puede observar en Composition Dynamique de 1951. A partir de este momento, comienza a trabajar con la repetición de formas simples, cuadrados, puntos y líneas,
con el fin de implementar ritmos consecutivos, así como efectos contrastantes que atrapen la mirada del espectador. En 1953, incluye soportes como el plexiglass, cuya transparencia permite la superposición de tramas coloreadas o no. Resultado de estas indagaciones son las piezas Metamorfosis de 1954 y Doble Transparencia de 1956. Para ese momento abandona la concepción armónica del color y se acerca a la música serial y dodecafónica para codificar su lenguaje y establecer analogías entre música y pintura. Yo pensaba que la abstracción debía ser una estilización o una simplificación de la realidad, de los paisajes, de la naturaleza muerta, algo hay de eso, ¿no? Al principio, pero yo no sabía, yo no estaba seguro qué era la abstracción, pero yo veía que la música ya era una invención abstracta, que nada de eso estaba en la realidad. Y entonces, siempre mi preocupación era esa, cómo hacer que el arte plástico, el arte visual, se volviera así, no representativo. Yo veía que la gente se quedaba siempre oyendo a los músicos, esperaba que el tiempo de desarrollo de la pieza hasta el final, como en el teatro. Y yo decía, ¿por qué la gente ve, inclusive la Gioconda, el más grande cuadro que hay, pasa, lo ve, lo recibe y se va? Y yo entonces andaba con esa preocupación, ¿cómo hacer que el arte plástico pudiera atrapar a la gente en el tiempo? Y creo que eso es lo que me llevó en el fondo a resolver problemas de lo que se llama hoy el arte cinético. Soto, como buen estudioso de todo lo que le interesaba y de las principales corrientes innovadoras en todas las disciplinas del siglo XX, demostró un particular interés por la música dodecafónica, por la música contemporánea, y de allí extrajo un aspecto fundamental, que es que la música dodecafónica se compone a partir de atonalidades y no de armonías. Y cada nota, en vez de ser notas y medias notas, notas y semitonos, se convirtieron en 12 notas en vez de 5 y 7. Eso me encantó la idea, porque había que agruparlas de otra manera, no al oído, sino con otro sentido. Y yo me puse a estudiar, al mismo tiempo que estaba estudiando la guitarra para estudiar Bach, porque me interesaba el mundo de Bach, que también siempre lo consideraba una cosa súper avanzada. Y bueno, yo buscando, por todas partes encontré esa historia de la música serial, y yo me dije, bueno, vamos a tratar de hacer una serie, como ellos lo hicieron con los tonos, 12 números, vamos a hacer una serie de la pintura, y ahí se me ocurre hacer los 8 colores distinguibles, para evitar las medias tintas y los rosaditos y esas cosas. Entonces yo puse los 3 primarios, los 3 secundarios, el blanco y el negro, y trabajé el color como trabajaban los seriales, la organización de sus partituras. Y me dio los resultados inesperados, porque yo creía que iba a salir como una cosa fría, porque todo el mundo le caía encima el arte como el arte abstracto, como un arte frío. Al contrario, me resultó un arte vibratorio extraordinario que yo aproveché inmediatamente para desarrollarlo ya por otros caminos, apartándome del sistema serial, pero siempre recordando que se podía organizar. En el ambiente parisino de esos años, tiene lugar una muestra trascendente para la historia del arte contemporáneo. Nos referimos a la exposición Le Mouvement, que presenta la galería de Denis René en abril de 1955. La exposición Le Mouvement, que yo organicé en 1955, reunió a estos 4 artistas jóvenes, nuevos, desconocidos: Egan, Soto, Tinguely y Paul Buret con Marcel Duchamp y Vasarely y Demettre. Por consiguiente, fue a través de esta gran manifestación del Mouvement que comenzó verdaderamente la carrera de Soto. Y después, en 1956, yo lo invité a hacer una exposición personal. A raíz de este evento, construye su famosa espiral, composición
en la que se hace evidente la incorporación del espacio y el tiempo, así como la participación activa del espectador. Con esta obra, consolida los principios que fundamentan su propuesta, vinculados a las teorías científicas de la relatividad, la estructura atómica, la masa-energía, el espacio-tiempo y las relaciones. Con respecto al arte-ciencia, Soto dirá: conducen una acción común frente a las interrogantes universales. Pienso en el arte, no como una especulación de lo bello, sino como una forma de conocimiento. Entonces tenemos la música, los aportes de los fundadores del arte abstracto geométrico del siglo XX y, por otra parte, la incorporación del problema de la desmaterialización, de la transformación del objeto en energía, y esos tres elementos generaron, yo pienso que una de las grandes propuestas y de las más originales del siglo XX, porque Soto realmente es uno de los artistas, él pertenece a esa clase de artistas que aportó elementos originales en la historia del arte occidental. A comienzos de los años 60, ensaya con materiales como alambres, cartón, masilla, madera y metal. Se aleja así de la precisión geométrica para adentrarse en la experiencia gestual, como puede apreciarse en Vibración de 1959, con la cual obtiene el Premio Nacional de Pintura. Para ese momento valoriza los elementos obtenidos al azar, consecuencia de la influencia informalista, tendencia que irrumpe a mediados del siglo XX con el propósito de rescatar lo intuitivo y lo emocional en la expresión artística. De este modo, ensambla objetos de desecho para la pieza mural de 1961. Asimismo, inicia la serie de leños viejos, construidos con pedazos de madera con incrustaciones de hierro, alambres y clavos. Después de esta experiencia, el artista retorna a la forma geométrica absoluta y depurada. Ejecuta composiciones con entramados de líneas sobre las cuales superpone componentes tridimensionales, para lograr el movimiento real, óptico o virtual. En algunos casos cuelga varios hilos de nylon. En esta década surgen las famosas escrituras, obras conformadas por delgadas varillas de metal que se curvan, emulando grafías o signos inventados, que propician extrañas fluctuaciones entre lo material y lo inmaterial, a medida que el observador se desplaza frente a la obra. Para finales de los años 60, Soto incursiona con el penetrable, una de las propuestas más audaces, constituida por un conjunto de mangueras de plástico o barras de metal. La experiencia es de carácter lúdico y otorga una sensación envolvente de plenitud y desmesura. Nosotros tenemos un concepto del espacio muy diferente al espacio renacentista, donde el hombre en el Renacimiento tenía un espacio que estaba delante de él. Él era el observador, él era el juez de ese espacio. Luego, con las últimas investigaciones de la ciencia, se ha podido demostrar que el hombre ya no está frente al espacio, sino que él está inmerso en el espacio, y esas son las razones por las cuales poco a poco yo he llegado a demostrar esa sensación de ingravidez, que no era solamente esa razón por la cual se hizo el penetrable, sino demostrar al hombre que él estaba rodeado del espacio, que él era parte del espacio, y esa es la sensación que siente una persona cuando entra, y la sensación de alegría y de júbilo que usted ve es la misma sensación que siente cuando se mete en el agua, donde él está completamente liberado en un espacio sin atracción de la tierra, podemos decir. Bueno, de las características de la obra o del lenguaje plástico desarrollado por Jesús Soto, creo que la más resaltante es la importancia que le concede al espectador. El espectador es definitivamente el gran protagonista. El elemento cromático, la forma geométrica, las sinuosidades que a veces se encuentran, la intervención de los planos, todo eso conjuga esa actividad, esa dinámica del espectador frente a la obra, o como llegó en el penetrable, a incluirlo en la obra. La obra no se va a completar sin la participación espectadora, y el espectador va a descubrir definitivamente un mundo a través de la obra de Soto y a través de su intervención en la obra de Soto. Entonces, impulsa al espectador a vivir la experiencia de lo creativo, a vivir la experiencia
con esa experiencia de la emoción estética, de lo que se está procesando, de lo que se está creando, de lo que se está consolidando. Creo que eso es muy importante porque además es un gesto y un regalo a la vida, pues, porque hay un acercamiento. Definitivamente se ha roto la brecha se ha roto la distancia, se ha cortado la distancia entre la obra de arte y la vida, porque aquí nos convertimos prácticamente en uno solo. O sea, no es una simple inclusión, que definitivamente la mirada del espectador ha cambiado a través de Soto. En 1969 adelanta otra de sus innovaciones y presenta el cubo de espacio ambiguo. Ese mismo año idea otra forma de posesionarse del espacio. Construye así las progresiones o extensiones, una suerte de sembradío hecho con varas de aluminio, dispuestas simétricamente sobre una base que se apoya en el suelo. Desde ese momento, la decantación de los elementos se vuelve más radical. En los años 80 retorna al color y coloca cuadrados de saturados cromatismos sobre un plano de finas líneas. Crea entonces las ambivalencias, las cuales ofrecen una percepción ambigua que distorsiona ópticamente la ubicación de las figuras geométricas. En otras obras, en cambio, utiliza tubos de aluminio, madera y nylon para diseñar esculturas suspendidas en el aire, siguiendo el principio estructural de los penetrables. Producto de estas búsquedas, lo constituye el cubo de nylon de 1984 y esfera de 1994, conformadas por una columna de hilos transparentes que brindan una visión etérea de la mencionada forma geométrica, delineada tan solo por traslúcidos destellos de color. Con ese planteamiento, el artista parece haber llegado a la última frontera que separa lo visible de lo invisible. El concepto de lo inmaterial es una de las propuestas que guían su trabajo plástico. Desde afuera se ve cómo se desmaterializa, cómo la figura se borra completamente, cómo las obras flotan. Son principios muy básicos y sencillos. Sin embargo, Soto los manejó con una complejidad y un sentido de la investigación y por supuesto de un talento genial, que es lo que permite que esas obras generen esa especie de situación visual y conceptual y no sean obras normales, cerradas, obras objetos cerradas en sí mismas. Una de las fascinaciones mías es el espacio y sobre todo la integración del tiempo, lo que ha llegado a producir lo que se llama el arte cinético, que es, además del espacio, la energía, hay el tiempo, y el movimiento es como un resultado que lo hace de una manera casi palpable, pero en realidad eso es una ilusión, porque el espacio es ambiguo, él no tiene forma, él no tiene definición, el espacio es elástico, el espacio no es una entidad vacía, es todo, al contrario, no es un vacío, es lo que puebla todo. Y yo tengo, no la pretensión, yo tengo una especie de convicción espontánea de que es ilimitado. Durante los años siguientes y hasta el final de su vida, continuará desarrollando las ideas que sustentan su propuesta, tanto en exposiciones como en proyectos ambientales o integrados a la arquitectura. En reconocimiento a su labor y a su fructífera trayectoria, el gobierno venezolano construyó en 1973 en Ciudad Bolívar el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, cuyo diseño le fue encomendado al arquitecto Carlos Raúl Villanueva. Por otra parte, ha merecido numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacan la medalla Picasso otorgada por la UNESCO, siendo el primer artista plástico en obtener ese galardón en 1990. Como creador e intérprete de una época, Jesús Soto ocupa un lugar destacado en la historia del arte. Su poética referida a los fenómenos del espacio-tiempo, la masa-energía y la inclusión del observador en la obra constituyen un aporte significativo a la plástica universal.